El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Buenas noches, tengan todos ustedes los televidentes de este programa cristiano que llevamos a cabo por este canal C, canal 16. También se lleva a cabo por el canal 112 de Encali y canal 12 de Protelco, por la página también www.canalcecali.com, Legón Televisión Comunicaciones. Estamos acá en compañía de nuestro hermano Horacio Rodríguez y Luis Eduardo Flores, para traer un mensaje de la palabra del Señor. Es la orden que siempre el Señor nos da en el Espíritu, que llevemos su palabra, que es la que tiene poder para transformar, para cambiar, para redarguir, para enseñar en justicia, en Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. Todo honor y toda honra es para ti. Vamos a leer una porción de la palabra del Señor en Primera de Pedro 1:3. No sin antes colocamos delante del Señor que sea el Santo Espíritu de Dios y nos ministre, nos oriente y nos guíe. Padre de la gloria, Dios Todopoderoso, delante de ti colocamos, Señor, estos momentos de reflexión en el Espíritu, que tu Santo Espíritu, Señor, sea hablándole, oh Dios de los cielos, a las naciones, a los pueblos. Gracias, porque toda la palabra es verdad. En tu santo nombre estamos, Señor, en este lugar, y que tu Santo Espíritu nos ministre, nos oriente y nos guíe. En Cristo Jesús, Señor, leemos tu palabra. Gracias. Amén. Amén. Dice la Primera de Pedro, una esperanza viva, 1:3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesús Cristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os ha predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén. Gloria al Señor. Bueno, dice el apóstol Pedro en esta carta, la cual nosotros tenemos una esperanza viva, y esa esperanza viva es nuestro Señor
Jesús Cristo, que nazca en vuestros corazones, ¿sí? Es lo que quiere el Señor, que su palabra corra, porque ella es la que tiene poder para transformar, para cambiar, para redarguir, para enseñar en justicia, a través de esa esperanza viva que es Cristo Jesús. Cuando nace en nuestros corazones, tenemos algo y alguien en quien confiar y en quien poner nuestros ojos, en el autor y consumador de la fe. Tener la mirada en el Padre Celestial a través de su Hijo, Jesús Cristo. Él nos da esa esperanza y es para todo tiempo, es para todo lugar. En estos tiempos, los cuales son tiempos difíciles y postreros tiempos que se van mostrando en esta época en donde vemos nosotros señales, vemos prodigios, vemos milagros, vemos grandes acontecimientos a nivel mundial y vemos grandes señales a nivel del pueblo israelita natural, en la cual es un pueblo en que el Señor escogió allá en lo más insignificante y lo coloca como un reloj que tengamos todos los que hemos creído como señales en qué tiempo estamos nosotros viviendo, qué es lo que está pasando, cómo son las manifestaciones que vemos hoy en día a nivel de los hogares, a nivel de las naciones. Y Dios quiere que tengamos esa esperanza viva allí, frente a nuestros ojos, que verdaderamente nos arrepentamos, que creamos en un Dios vivo que quiere siempre hacernos el bien, pero el pecado que existe en el mundo, el pecado que mora en mí, dice la palabra del Señor, es la que no deja que esa esperanza viva, que es Cristo Jesús, nazca verdaderamente en nuestros y en vuestros corazones y impiden las grandes bendiciones que el Señor quiere darnos. Dice el 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús Cristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Renacer porque nosotros estábamos totalmente muertos en delitos y pecados. Solamente a través de la figura de su Hijo amado, Cristo Jesús, que fue enviado en forma de carne, en forma de pecado, para poder rescatarnos donde estábamos allí muertos en delitos y pecados, solamente a través de esa figura en la cruz, la muerte de Cristo en la cruz y la resurrección, es donde nosotros hemos renacido. Ese es el nuevo renacimiento que Dios quiere. Renacer es volver a nacer, ¿sí? Pero no como en forma material, como lo hablaba ¿cómo es que llama el de los evangelios? Juan 3. Juan 3. Nicodemo. ¿Sí? Que el Señor le dice que hay que nacer de nuevo. No es volverse a meter en el vientre, no, eso son cosas materiales. Esto es espiritual, es nacer espiritualmente, porque la gente, el mundo entero está muerta espiritualmente. Dice que hay una ruina espiritual todavía en el mundo, ¿sí? Dice 107:20 del Salmo, que el Señor envió su palabra y nos salvó de la ruina espiritual donde estábamos todos allí metidos, estábamos sumidos en delitos y pecados. Y esa ruina espiritual es la que el Señor quiere que tú y cada uno de nosotros salgamos de allí. Y la única forma es con esa esperanza viva, es creyendo en el poder del Evangelio, ¿sí? Que es poder de Dios para todo aquel que cree. Al judío primeramente, porque a ellos vino la palabra del Señor y con todo ello la rechazaron, no creyeron. Al judío primeramente y después al griego, era el pueblo gentil,
como estábamos nosotros, pueblo gentil. La palabra de Dios se revela por fe y para fe, porque el justo por fe vivirá. Entonces, esa palabra viva es la que nosotros estamos hoy recibiendo. Cristo vivo, Cristo existe, ¿sí? Es un espíritu vivificante, Él no está muerto, es el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, es el mismo Dios que se queda con nosotros, pero ya a través de su Santo Espíritu, cuando Él muere en la cruz y nos deja un consolador, y ese consolador es el Espíritu Santo de Dios, que es el mismo Cristo, ya queda en los que creen, en los que se han arrepentido, en los que estamos siguiendo sus mandamientos, sus ordenanzas. Entonces, esa esperanza viva es la que el Señor quiere que tú también llegue allí a tu hogar. Nos hizo renacer una esperanza viva por la resurrección de Jesús Cristo de los muertos. El gran significado de la muerte y resurrección de Cristo de Jesús, para que nosotros renazcamos de nuevo, volver a nacer, ¿sí? Volver a creer, porque Él nos escogió de antes de la fundación del mundo. Veníamos con todas las bendiciones, pero el pecado nos hizo caer allí en la trampa. Pero ahí está la gran misericordia del Señor, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Hay una reserva cuando nosotros nos arrepentimos verdaderamente, cuando comenzamos a andar en sus estatutos, en sus mandamientos que Él nos prescribe hoy, porque la palabra de ayer es la misma, de hoy y de siempre. Entonces nosotros vamos a tener una reserva, una morada, ¿sí? Juntamente con Él. Él nos tiene allí una morada reservada, una habitación celestial. Toda la palabra es espiritual. Entonces, dice el Señor, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Estos son tiempos postreros los que está manifestándose en esta época, ¿sí? Los tiempos postreros se están suscitando desde la venida de Cristo Jesús, desde la muerte y resurrección de Cristo, ya para acá todos son tiempos postreros, porque la misma palabra del Salmo 90 dice que 1000 años es como un día y un día es como 1000 años, ¿no? Un día es como 1000 años, 1000 años como un día. O sea, en el tiempo no hay distancia, porque el tiempo es Cristo, Él es la luz, ¿sí? Entonces, en estos tiempos postreros se está manifestando el poder de Dios y se está manifestando a la vez el poder del enemigo a través de la ignorancia y las grandes abominaciones que se están haciendo en las llamadas iglesias, cuando la iglesia es solamente una. La iglesia eres tú, somos cada uno de nosotros. Cuando creemos, nosotros somos esa iglesia, somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Él es el que nos va dirigiendo, porque Él es la esperanza viva que Él quiere manifestarse en ti y en tu hogar, en tu casa, para fortalecer y para pasar todos estos tiempos, los cuales son tiempos difíciles, donde vamos a estar sometidos, dice la palabra de Dios, a pruebas. Continuamente vamos a estar sometidos a pruebas. Dice aquí mismo en la palabra del Señor, en el 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Si es necesario, porque solamente a través de las pruebas vamos nosotros a aprender, nuestra fe va a crecer más y más. Es a través de las pruebas, porque ahí es donde Dios mira el corazón del hombre, si en realidad hemos creído en su poder y en su inmensa misericordia. Entonces, Dios quiere es que te arrepientas verdaderamente y busques
de esa esperanza viva, porque aún es tiempo. Buscadme, dice la palabra de Dios, mientras pueda ser hallado. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado, porque los tiempos son malos, los tiempos son difíciles, pero Dios es misericordioso y eterno, y dice que el brazo del Señor no se ha cortado, ¿sí? Dice el mismo Isaías, ¿no? Isaías 59. Sí. Leámoslo para poder respaldar. La palabra de Dios dice en Isaías 59: he aquí que no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, el pecado que mora en cada uno de nosotros es el que no deja escuchar la palabra de Dios. Las religiosidades en las cuales nosotros escuchamos a diario, ¿sí?, que no están fundamentadas sobre una doctrina verdadera en Cristo Jesús, es la que no dejan que la palabra de Dios penetre a lo profundo de nuestros corazones y se produzca esa extraña operación que habla Isaías 28:20, que el Señor produce una extraña operación cuando nosotros creemos. Pero si hay pecado en ti, no se va a poder producir esa operación que Dios quiere hacernos. ¿A dónde? En el espíritu de la mente, para que esa esperanza viva llegue a tu hogar y tengas ese ánimo y ese gozo de poder recibir todas las bendiciones que el Señor quiere darnos a todos, si cumplimos. Es condicional. Si oímos su palabra, si cumplimos sus mandamientos, sus ordenanzas que Él nos prescribe hoy, Él es fiel y justo para perdonar y para sacarnos de allí, de esa ruina espiritual en la cual el mundo está navegando hoy en día cuando no escucha la palabra del Señor, cuando no discierne que el Dios en el cual nosotros hemos puesto nuestros ojos es un Dios vivo, que Él es un espíritu, dice Juan 4:24. Dios es espíritu. Como Dios es espíritu, por eso mucha gente no lo ve, no cree y hace lo que quiere, ¿sí? Se deja llevar por los deseos de la carne, por los deseos de la carne, que es donde llevan al pecado, y no dejan ver la luz de Cristo, no dejan ver esa esperanza viva, que es lo que Él quiere mostrarnos, que siempre tiene su brazo extendido para perdonarnos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, gloria a Dios, porque el Señor es el que nos enseña. Gracias a Dios que podemos nosotros escudriñar las Escrituras, porque nosotros no teníamos luz, no teníamos entendimiento, conocimiento, y el Señor fue a eso, a que nosotros pudiéramos ser despertados de esa parte terrenal y tener la parte espiritual, porque el hombre solamente se queda con la parte que ve, en la parte terrenal, material. El hombre nacido de mujer, dice, venimos con una parte terrenal que es, pues, es baja, ¿no? Mas nosotros debemos de, como nos está diciendo el Evangelio en Pedro, renacer de nuevo. ¿Qué es renacer de nuevo? Es buscar las cosas de arriba, resucitar, es volver otra vez nosotros a tener esa comunión donde nosotros fuimos nacidos de verdad, ese primer nacimiento espiritual venido del Padre a esta parte terrenal material, y tenemos esa parte espiritual que estaba perdida, y tuvo que venir esa parte espiritual en vivo y en directo, venido del Padre. De tal manera amó Dios el mundo que dio esa parte espiritual a su Hijo, para todo aquel que en Él crea no se pierda. En nuestra parte donde estábamos nosotros sin luz, pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. Esa luz es Cristo Jesús, que fue y nos trajo
el entendimiento, el conocimiento, para que nosotros volviéramos a tener nuestra parte que estaba entenebrecida, en tinieblas, estaba ennegrecido ese oro. Por eso dice que somos probados como el oro a altas temperaturas, a ver qué tenemos en nuestro corazón, porque la palabra de Dios en Deuteronomio 8 dice que nosotros somos probados. A ver qué tenemos en nuestro corazón, qué tenemos en nuestra alma, qué tenemos si estamos vacíos y no tenemos sino cosas bajas, terrenales, que no nos dejan a nosotros mirar al Señor, ni volver otra vez en amistad con Dios, ni tener esa comunión como en el principio que tenían nuestros padres en el Edén. En el principio tenían esa comunión con el Señor y ellos se rebelaron contra Dios y perdieron esa parte espiritual, el cual quedamos solamente funcionando en dos partes, material y nuestra psiquis, nuestra mente, solamente alimentada de cosas bajas, ya artesonadas con cosas materiales, pero nuestra alma vacía completamente. Entonces Cristo vino a llenar ese vacío, ese espacio, y darnos de nuevo la imagen y semejanza de Dios, resucitar para que nosotros no solamente actuemos en la parte material, sino que volvamos otra vez a nuestro Padre Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En ningún otro nombre hay salvación, sino en ese nombre que es sobre todo nombre, mediador entre Dios y los hombres. Volvió y nos dio esa parte espiritual y nos dejó su Santo Espíritu para que nos apartemos de iniquidad. Aparte de iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de Cristo Jesús, porque el Señor limpió nuestra alma, Hebreos 14, de estas obras de muerte, bajas, almáticas, terrenales. Ya fuimos engañados por la serpiente, que es la parte baja terrenal, que se arrastra con cosas solamente bajas para que nosotros nunca volteemos otra vez a mirar al Señor. Entonces tenemos que resucitar. Por eso la palabra dice que hizo renacer, ya Primera Pedro 1:3, nos hizo renacer para una esperanza viva. Tenemos un Dios viviente, ya, no un Dios muerto, un Dios que resucitó entre los muertos. Ese Dios viviente es el Dios que nosotros buscamos, adoramos, y a través del entendimiento, el conocimiento de la luz, podemos volver otra vez a tener relación con el Padre Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro. Abba, Padre, porque nos hizo libre de esta parte terrenal, que éramos esclavos, muertos en delitos y pecados, donde estábamos solamente en las tinieblas y solamente hacíamos cosas completamente abominables, malditas. Estábamos en maldición porque no teníamos el bien, que es Cristo Jesús. El bien y la misericordia ya lo tenemos y podemos nosotros clamarle al Padre Dios de los espíritus de toda carne. Tenemos nuestra parte espiritual vivificada a través de Cristo y el Espíritu Santo, y poder alimentarnos e ir creciendo como esa luz de la aurora que va de las tinieblas a la luz, ¿ya? Va creciendo. Así somos nosotros, vamos creciendo en espíritu y en verdad, para nosotros adquirir el vestido de Dios, para que un día nos vamos otra vez, como dice la palabra de Dios, la promesa, tengamos vida eterna, porque aquí no nos vamos a quedar. Esto es pasajero, esto unos bajan y otros se quedan y otros suben. Entonces hay que mirar y buscar ese poder de Dios. Entonces tenemos que renacer. Entonces tenemos que tener un nuevo nacimiento, y ese nuevo nacimiento no es, como estaba diciendo Nicodemo, terrenal, volver al vientre de la madre. No, ese renacer es del agua y el espíritu, ¿ya? Del agua, que es la palabra de Dios, y el espíritu, que es el que cuando se conviertan al Señor, dice la palabra de Dios, entonces podemos nosotros verdaderamente adorar a Dios. Pero tenemos que arrepentirnos y convertirnos para que lleguen del Señor tiempos de refrigerio, porque no hay refrigerio para las naciones, para los pueblos, para los hogares, porque hay maldición. No está Cristo, no está ese poder de Dios, que es el que nos hace crecer y fortalecernos en esa parte espiritual, para no dejarnos atormentar, angustiar, afligir por el príncipe de la potestad del aire, que opera a los hijos de desobediencia, porque no han resucitado, sino que están en esa parte solamente baja y no quieren volver en amistad con Dios, para que tengan paz, tengan gozo, que nos ofrece el Señor. Entonces tenemos que renacer, dice la palabra de Dios, y vamos
a leer un versículo que está en el Evangelio de San Juan, donde dice 1:9. Juan, el Santo Evangelio según San Juan 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Esa luz verdadera venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. No tuvo esa parte espiritual. El mundo no puede conocer a Dios porque el mundo está perturbado con cosas vanas, con cosas pasajeras, con cosas temporales. No tiene esa parte espiritual, no tiene esa puerta abierta a ese Dios viviente que solamente lo podemos, dice el Señor, nos está diciendo, a través de la fe, nosotros vamos adquiriendo ese vestido de Dios que es espiritual. La fe es la fe. Hebreos 11 dice, la fe es lo que esperas y no ves, ¿ya? Y la gente está buscando son cosas hechas, se refugia en cosas temporales, en cosas materiales, pero no busca a Dios, busca refugiarse bajo Egipto, que es el mundo. Nos está diciendo, el mundo no lo quiere conocer, no quiere buscar esa fe porque es espiritual, entonces la desprecia esa parte espiritual y se queda solamente con una sola parte, que es la terrenal, y es donde el enemigo empieza a angustiarlo, a afligirlo, desesperarlo, oprimirlo, porque el enemigo es una sombra, dice, y está bajo esa sombra del maligno, y entonces es esclavo de esas cosas bajas, temporales, terrenales, que te causan aflicción. Entonces el mundo busca refugio en cosas terrenales. El mundo busca refugio en cosas hechas, el mundo busca refugio en cosas que se ven, pero no están contentos porque están abatidos, porque les falta llenar ese vacío que tienen de la parte del Señor, que nos lo trajo Cristo, que es su Santo Espíritu, para que nosotros pudiéramos estar completos y tener abrigo y sustento y no estar abatidos. Por eso esas maldiciones nos azotan. Dice el Señor, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El Salmo 79 dice, iniquidad, dice, no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Nuestros antepasados solamente vivían en iniquidades, en maldiciones generacionales. Venga pronto tu misericordia a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Entonces hay abatimiento, hay angustia, hay tristeza, hay desespero. Vemos cómo la gente se refugia y busca solamente cosas materiales y se va para otro país, no importa los sufrimientos, no importa los tormentos, las aflicciones que tienen, y después vuelven otra vez aquí, como dice el Santo Evangelio en Isaías 9. El pueblo estaba atormentado y buscaba refugio, pero no lo hallaba, y no lo va a hallar, porque solamente es el mundo. El mundo no te ofrece sino cosas externas, y no estás equilibrado, estás desbalanceado, te falta alineación, te falta estar centrado, puestos los ojos en el Señor, que vence los oprobios. Todas estas son cosas que estamos viendo en este postrer tiempo, donde hay maldad, hay pecado, hay muerte, hay destrucción. Vemos cómo el hombre, con su sabiduría terrenal diabólica destructiva, que dice el Evangelio en el libro de Santiago, dice que la heredad de Dios la ha destruido, y por eso esas olas de calor que hay, porque completamente ha cogido la fauna y la flora y la ha pisoteado, las cosas creadas por Dios, porque el hombre no crea, el hombre solamente destruye, es un hombre animal, diabólico, destructivo. Entonces por eso vienen esas olas de calores infernales que están escritas en la palabra de Dios, que nos vamos a quemar, hermanos, porque no tenemos el agua viva, que es la parte espiritual. Por eso hay añulo, pestilencia, dice la palabra del Señor. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces el Señor viene, porque el Señor no hace excepción de personas. El Señor vino a ese pueblo que estaba en rebeldía, y ese pueblo lo desechó, no lo quiso aceptar. Entonces esa parte espiritual
que ellos fueron y despreciaron esa salvación tan grande de ese rey espiritual, porque ellos querían era un rey terrenal. El pueblo de Israel quería era un rey terrenal y material, como todo el mundo está pidiendo hoy, un rey terrenal que me salve, un rey terrenal del dinero, un rey y un Dios que me dé las cosas, un Dios y un rey que tenga un poco de cosas, como dice la palabra de Dios, bebamos y comamos, que mañana moriremos. No vemos sino lo externo, no hemos querido ver lo espiritual, ni nos interesa, ni lo aceptamos, lo desechamos como desechó ese pueblo de Israel al Señor, que era su Señor y Salvador, que era el Mesías prometido desde Abraham, Isaac y Jacob, desde la descendencia. Era un pueblo que cometió iniquidad. Entonces esa iniquidad nos contaminó a todos, ya, porque por un hombre entró el pecado y la muerte, pero solamente por otro hombre entra la salvación y la vida, que es Cristo Jesús, y nosotros tenemos que resucitar para salir de ese estado terrenal, diabólico, destructivo, y volver a la vida. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, porque creer no es fácil. Nosotros no tenemos fe. Dice el Señor que nosotros tenemos la fe del carbonero, una fe negra, en tinieblas, entenebrecida, ennegrecida. El oro no brilla, que es el espíritu, está sin entendimiento, ya está entenebrecido. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en ese nombre que es sobre todo nombre que vino a este mundo, dado a los hombres para ser salvos. ¿De qué? De la ira venidera de este presente siglo malo que se está viendo. El único que nos puede salvar de estas fuerzas malignas, porque las promesas del Señor son verdaderas. Tenemos la palabra profética más segura, dice el Evangelio de Pedro. Tenemos la palabra de Dios, cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Nosotros nos vamos a ir, pero la palabra, dice el Señor, es la parte espiritual eterna. Los que creen en su nombre le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces ya dejamos de ser criaturas, empezamos a tener esa fe poderosa. Hemos recibido la fe por el oír la palabra de Dios, Gálatas 3, Gálatas insensatos. ¿Has recibido la fe por la palabra de Dios o por creer en las obras de la ley, en las obras de los sacrificios, ritos, un poco de cosas de hombre? No, nosotros hemos recibido esa verdadera fe para ser hijos de Dios, que nos lo trajo Cristo. Dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Tenemos un Padre que nos dejó un testamento, nos dejó la bitácora, nos dejó el faro, nos dejó la luz, nos dejó el consejo de Dios, nos dejó el anuncio, que es esa parte espiritual que tenemos nosotros, y no estamos vacíos, estamos completos. Pueden venir vientos, pueden venir tempestades, pero el Señor está ahí presente, está la presencia del Señor en nuestras vidas. 1:13, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Esto no es terrenal, esto no es material, porque nuestros hijos crecen, ya salen de nosotros, esa parte terrenal, el hombre nacido de mujer, ya corto de días y hastiado sin sabores. Son malos días, malos que buenos, porque el bien no lo queremos aceptar. Dice que rechazamos el bien, no queremos alimentarnos del bien, y que es el poder de Dios que ha tenido misericordias a darnos la luz, el entendimiento, para que podamos avanzar, porque en tinieblas nadie avanza. De tal manera amó Dios ese poder que nos dio esa luz, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Los hijos de Dios no son de voluntad, tienen que ser renacidos, nos está diciendo el Señor, ni la voluntad de varón, sino de Dios. Entonces venimos por esa parte espiritual. El 14, y aquel verbo fue hecho carne, o sea, se hizo igual a nosotros, pecado, ya se despojó de su naturaleza divina. Ese verbo de Dios está en nosotros, que se llama Emmanuel, Dios con nosotros. Todos tenemos esa parte espiritual, pero no hemos querido tener ese renacimiento, ese renacer, de aceptarlo, de crecer, de tener la palabra de Dios, porque no solamente de pan vive el hombre, de lo que vemos, de lo que sentimos, oímos, de los sentidos externos, sino de la palabra que sale de la boca del Señor, que es el mismo verbo, el mismo Cristo en nuestras vidas. Ese espíritu vivificante nos va dando esa parte espiritual
para que nos despertemos y nos sacudamos del polvo de la tierra, porque estamos muertos en delitos y pecados. Y si no tenemos a Cristo, pues no hemos resucitado y no podemos poner la mira en las cosas de arriba y solamente nos refugiamos en cosas terrenales, como estamos viendo el pueblo que está sin ese nacimiento, ese renacimiento del agua y del Espíritu, que es la palabra de Dios, busca refugio en cosas terrenales y vimos su gloria y gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Ese Cristo vino y nos trajo todo lo del Padre Dios y nos dio esas riquezas de su benignidad, su bondad, su perdón, su misericordia, el perdón de nuestros pecados, porque estábamos muertos, estábamos ahí en Isaías 59, su mano no se ha cortado, pero nosotros tenemos que volver en amistad con Dios ahora, para que lleguen tiempos de refrigerio, para que nos arrepintamos, para que haya conversión, para que podamos nosotros tener esa parte de clamarle al Señor en oración por nuestros abatimientos, por nuestras angustias, porque solamente nos refugiamos en lo terrenal. No queremos, dice el Señor, que ese pueblo rechazó a ese Dios viviente y nosotros hemos sido injertados como pueblo de Dios por fe. Somos injertados al árbol de la vida de nuevo a través de Cristo Jesús, y el Señor quiere es que tú, por fe, vuelvas a tener esa amistad con Dios, vuelvas a renacer otra vez de nuevo con ese renacimiento que nos está diciendo que es del agua y el Espíritu. A través de nuestro espíritu, de nuestra mente, somos renovados para que comprobéis lo agradable y perfecto que es vivir en esta vida presente y la porvenir. Apartémonos de toda iniquidad y de todo mal para que lleguen del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, el Señor quiere que, dice el 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Es lo que quiere el Señor, la salvación de vuestras almas. En las almas que cada uno tenemos es donde están los sentimientos, las emociones, ¿sí? Y es lo que el Señor quiere que cambiemos allí, en lo que está en el espíritu de la mente, para que saquemos toda carnalidad de nosotros y haya un verdadero arrepentimiento, una verdadera fe, que es lo que el Señor quiere, que crezca esa fe, porque ya está anunciado allí por los profetas, en el mismo Isaías 9, que hablaba el hermano, un hijo les es nacido y estaba ya anunciado esa esperanza viva, la cual hoy nosotros la hemos recibido, y quiere el Señor que tú también llegue a tu hogar, que reciba esa esperanza viva para que la fe crezca en tu corazón y te fortalezcas. Entonces hay una determinación y un decreto ya por el Señor aquí en el número 13, 1:13 de Pedro, ¿no? Por tanto, dice el Señor, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesús Cristo sea manifestado. O sea, cuando esa esperanza viva sea manifestada en tu vida. Ceñid los lomos es determinar en nuestra mente, entender lo que es la santidad que el Señor quiere que busquemos, porque sin santidad nadie verá al Señor, dice el Señor. Dice la palabra de Dios que debemos de ser sobrios, que debemos de estar velando continuamente para que esas huestes de maldad, esas potestades que están siempre a nuestro alrededor, no penetren a tu casa, no penetren a tu persona que está escuchando, que está creyendo en su palabra. Dice Marcos, libro de Marcos 14:38, dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. O sea que la carne es lo que conlleva a estar allí en pecado. Es una lucha continua entre el espíritu y la parte carnal. La carne siempre tiende a hacer el mal, siempre tiende a llevar lo contrario a lo que el espíritu quiere. Por eso tenemos que estar fortalecidos en el espíritu de la mente con su palabra, buscando esa
santidad que es a través de la palabra del Señor, escudriñando las Escrituras de día y de noche, que esté esa palabra frente a nuestros ojos, para que todas las cosas que hagáis salgan a bien, para que el Señor tenga misericordia, porque Él tiene misericordia del que tiene misericordia y es clemente para con el que es clemente. Él es el que determina, porque Él es el juez, de Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará al mundo por medio de Jesús Cristo a través del Evangelio. Por medio del Evangelio nos está hablando en el libro de Juan, ¿sí? Que esto no es de sangre y carne, sino que toda la palabra de Dios viene siendo por revelación de Jesús Cristo. A través de la venida de su Hijo Jesús Cristo es que nos ha dado ese nuevo renacimiento, ¿sí? Hemos vuelto a nacer, estamos creyendo. Cuando leemos las Sagradas Escrituras, Dios nos muestra allí en el Espíritu si verdaderamente nosotros hemos creído en su palabra. Dice el 1:11 del mismo Pedro, primera de Pedro 1:11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Vamos a tener que, nos hablaba adelante la palabra de Dios, que vamos a tener pruebas, vamos a tener sufrimientos, así como Cristo los tuvo allí en la cruz, nosotros vamos a tener padecimientos, pero detrás de ello viene la gloria venidera, vienen las bendiciones. Dios quiere es que nosotros pasemos esas pruebas a través de esa esperanza viva que Él nos está anunciando. Esa esperanza viva es para que tú creas que hay un Dios vivo que quiere siempre hacernos bien. Siempre el Señor quiere hacernos bien. Dice el 1:14 de Pedro, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Ya el Señor quiere que salgas de la ignorancia, porque este pueblo loco e ignorante, dice Deuteronomio, ¿sí? Y dice también la palabra de Dios, no seas que 4:6, mi pueblo se ha perdido por falta de ¿qué? De conocimiento. Pero si la palabra de Dios llega a tu casa, llega a tu mente, llega a tu espíritu, ¿sí? Vamos a tener una esperanza viva continuamente en nuestros hogares y vamos a estar fortalecidos. No importa las pruebas que podamos estar nosotros pasando, porque se van a presentar, grandes, pequeñas, de todo tipo, pero confiad en mí que yo he vencido el mundo, dice el Señor. Confiemos en el Señor. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio. Él es el que sana todas nuestras enfermedades, el que nos libera, el que nos rescata del hoyo donde estábamos nosotros perdidos, muertos en delitos y pecados. Él es la resurrección y la vida. Nosotros clamamos a un Dios vivo, al Dios de la vida, al Dios de la salud. Continuamente tenemos que estar buscándolo en espíritu y en verdad. Es lo que el Señor quiere a través de esta esperanza viva que quiere que nazca en tus hogares y en tus casas. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, Él nos invita a buscar ¿de qué? De la santidad. Y la santidad se busca a través de la palabra del Señor, porque Él vive en la santidad, ¿sí? Moisés, cuando estuvo allí, vio esa zarza ardiendo y viendo que no se apagaba, ¿sí? A través de ese fenómeno allí físico, quiso observar qué es lo que ocurría allí. Cuando se acercó, una gran voz salió de allí, de esa llama, que le decía, quita el calzado de tus pies, porque la tierra que pisas santa es. O sea que Dios vive ¿dónde? En la santidad. Dios vive en la santidad. Y es lo que quiere que busquemos esa santidad a través de la palabra del Señor, a través de su evangelio, a través de sus mandamientos, sus estatutos, creyendo verdaderamente, arrepintiéndonos verdaderamente de esa
mala, pasada manera de vivir, que dejemos ese viejo hombre, que dejemos toda esa carnalidad y nos volvamos nosotros espirituales, porque es la única forma, es buscarlo en espíritu y en verdad. Entonces, Dios quiere, porque está escrito, dice el 16, sed santos porque yo soy santo. Santo es el que está apartado del mal, ¿sí? Cuando Dios nos aparta de estar nosotros haciendo continuamente lo que el mundo nos ofrece, nos va apartando del mal y nos vuelve a santificar, ¿sí? Estamos siendo santificados. Entonces, es un proceso que el Señor va haciendo, es una extraña operación que Él va haciendo en cada uno de nosotros para ser purificados, santificados y poder nosotros recibir esta esperanza vida y ya no estemos nosotros en cosas muertas. Amén. 3 minutos quedan. Gloria a Dios. Entonces, ese Dios viviente que resucitó y nos salvó, por fe somos salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Es por tener a Cristo Jesús, que fue a la cruz y fue crucificado por nuestros pecados, por nuestras maldades. Solamente en Él hay salvación y perdón de nuestros pecados, para ser liberados, para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Tenemos que poner los ojos en el Señor, que venció todos los oprobios, y esa maldición que había sobre nosotros fue quitada a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos que venir al Señor. Dice la palabra de Dios que nosotros somos probados y somos guardados mediante la fe. Primera de Pedro, que estamos viendo 5. Pero también dice que nosotros en el 6, nosotros nos alegramos ya un poco de tiempo a tener el gozo del Señor, podemos vencer todos estos oprobios y todas estas cosas terrenales que son temporales, que vienen, vientos, tempestades, aflicciones, necesidades, vacíos que tenemos todavía, porque no estamos fortalecidos en el Señor y el poder de su fuerza. Entonces el Señor quiere es que nosotros nos fortalecemos en Él, en el Espíritu, a través del Señor, que es la palabra que nos acaba de decir en Juan 1, el verbo hecho carne en nosotros, ese Dios con nosotros, estamos completos con Él y podemos vencer esta parte terrenal que es temporal y pasajera, y tener esa parte espiritual que es la que nos alegra y nos da gozo en medio de las pruebas, porque vamos a tener pruebas y no ha habido nada terrenal que Dios nos dé la salida con su luz, porque Él es luz, Él es la luz vino al mundo para poder nosotros andar en el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino, no hay otra verdad y está la vida, no muerte, porque nosotros hemos pasado de muerte a vida. Arregla tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces tenemos que arreglar nuestra casa, quitar el desorden que hay en nuestra casa, porque somos templos de Dios viviente, para que nosotros tengamos esta vida presente y la por venir y podamos ser más que vencedores. Dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles 13, ya dice la palabra de Dios 36, porque a la verdad David, que era la figura del Señor en la parte terrenal, porque Dios vino en esa parte, el verbo se hizo carne, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios. David era un hombre conforme a la voluntad de Dios, con el corazón de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción, como nosotros vemos también esa parte en nosotros corrupta, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Pero ¿qué pasó con la venida de Cristo? Porque David es la figura del Señor que iba a venir. David, la generación, Abraham, Isaac, Jacob, 14 generaciones hasta David, y de David a Cristo, 14 generaciones completamente en esa raíz del linaje de David, que estaba viciado con deseos bajos, engañosos, deseos del pecado, que solamente Cristo los pudo vencer. En ningún otro nombre hay salvación, porque Cristo venía de Dios, venía puro, limpio, y pudo matar el pecado y la muerte, y resucitó para darnos esa parte de Él, otra vez de nueva, esa parte espiritual, para que también nosotros resucitemos, y un día vamos a estar delante de la presencia del Señor, porque el Señor dice que viene por su iglesia para darnos esa vida eterna. El 37, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. ¿Quién levantó Dios? El poder de su fuerza, la supereminente poder de su fuerza, Efesios 3, 16, esa supereminente poder de su fuerza, ya imposible de resistir, que es el poder de Dios, resucitó a Cristo. Amén. Sabed pues esto, varones hermanos, nos dice a todos que somos varones hermanos, nos dice, nos llama el Señor, que por medio de Cristo, de Él se nos anuncia el perdón de pecados. No hay otro nombre para tener ese perdón de nuestros pecados, de ese primer estado nosotros pecaminosos,
y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en Cristo es justificado todo aquel que cree, que nos está diciendo hoy que somos hijos de Dios por creer, tenemos esa fe por creer, vamos a ser hijos de Dios y también vamos a ser levantados juntamente con el Señor Jesucristo, porque el Señor resucitó entre los muertos. Entonces hay que darle muchas gracias a Dios, porque el Señor se levantó, murió por nuestros pecados y nos redimió esta maldición de la ley, porque la ley es ineficaz, Hebreos 7, y era ineficaz, la ley no nos perdonaba. Hacían ritos, sacrificios en Hebreos 7, pero no perdonaban nuestros pecados. Solamente Cristo fue inmolado por nuestros pecados, el Cordero de Dios, venido de Dios, para justificarnos por la fe. Tenemos paz para con Dios y ser redimidos de toda maldición. Pero tenemos que llegar a Cristo, porque solamente en Cristo hay perdón de pecados, y Él vino a todos. Todo el que se acerca a Él, no hay excepción de personas al que Él viene, tiene la perdón de pecados. Gracias al Señor Padre Santo, porque nos das esta oportunidad, Señor, de tener tu santo evangelio, que es el apresto del evangelio. El cielo es tu trono y el estrado de los pies la tierra. ¿Qué casa te edificaremos, Señor, si no tenemos esta parte vivificada en nosotros, esta parte renacida de nuevo, ese nuevo nacimiento del agua, del Espíritu, que es tu palabra, ese Espíritu edificante que nos das, Padre Santo, porque nos das la oportunidad de volver a resucitar otra vez de nuevo y poner las miras en las cosas de arriba más que en estas cosas temporales y terrenales del pecado y la muerte, y darnos el espíritu de vida, trasladarnos al reino de la luz de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, porque tenemos un mediador entre Dios y los hombres, al que a ti viene, tú no lo echas fuera, Señor. Pedimos misericordia, que haya arrepentimiento y conversión para los hermanos, Señor, para que lleguen tiempos de refrigerio, Señor, dice el Señor. Muchas gracias, Señor, por hablarnos a través de tu mensaje, Señor, que es la palabra de Dios. Dice que erramos mucho por no conocer las Escrituras, y la palabra profética más segura la tenemos. No tenemos necesidad de ir a las profecías de los hombres, Señor, que están caídos en pecado, Nostradamus, o que profetizan que esto se va a quemar. Pues esto se va a quemar porque está escrito, pero tenemos que venir al conocimiento de Dios. En el Evangelio de Pedro dice que todos estos elementos serán quemados y el fuego, Señor bendito, arderá si nosotros no tenemos el agua viva y la presencia de esa roca de Oré que está brotando agua de vida saludable para ti. Ven a beberla, que es más dulce que la miel, y refresca el alma que nos está hablando el Señor, y todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, sea irreprensible con el poder de Dios, que Él nos da la bendición. Bendice alma mía al Señor, no olvides sus beneficios. Pedimos misericordia y perdón, Señor Padre Santo, y damos gracias, Señor, por la iglesia, y en el nombre de Cristo las puertas del Hades, de la muerte, no tienen poder en la iglesia del Señor. Echamos fuera de nuestra iglesia y de la iglesia toda fuerza de maldad, la sujetamos al poder de Cristo, porque está escrito: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Muchas gracias, Señor, por ese nuevo nacimiento, ese renacimiento de tu agua del Espíritu, ese nuevo nacimiento que nos has dado a través del Espíritu Santo, Señor, para que nosotros volvamos otra vez al Padre Dios de los Espíritus, Señor. Gracias, Señor, por el tiempo que nos das y por la palabra que nos has enseñado en este día, tus sagradas Escrituras, que son la verdad. Muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, que el Señor los bendiga y los guarde y haga resplandecer su rostro sobre cada uno. Buenas noches. Buenas noches.